Cuando la lógica se topa con un callejón sin salida, la intuición todavía puede encontrar un camino. Un cartomante se sienta con las cartas en la mano, listo para develar lo oculto. La sabiduría de la cartomancia, tan antigua como el tiempo, ofrece pistas que se escapan de la vista común. Cada carta un susurro en las sombras, cada figura una pieza de rompecabezas. El detective, escéptico, observa hasta que en un destello de verdad ilumina su mente. Lo que era confuso ahora toma forma, la cartomancia como puente entre mundos. Una alianza improbable se forja y el misticismo se une con la ciencia forense. Esta es la presentación de un nuevo horizonte en la investigación criminal, donde el cartomante abre las puertas a lo inimaginable. Únete y embarquemos en un viaje más allá de la cinta de la escena del crimen, donde la cartomancia se convierte en una herramienta vital. Hola a todos, soy Liz Figueroa hablándoles desde Estados Unidos. Hoy les vengo a traer el tema sobre la investigación criminal en un aspecto de comparativa con el tarot y el Lenormand. La investigación criminal siempre me ha fascinado. Y no solo lo digo por haber sido policía en el estado de Mississippi en Estados Unidos, sé que esta fascinación no soy la única. Muchos de nosotros, los cartomantes, nos preguntamos si podemos usar nuestras cartas para resolver crímenes. Imagínense al ver en la televisión casos de personas desaparecidas, sacamos nuestras cartas e intentamos descifrar misterios como qué pasó, quién fue el culpable. Aunque usualmente terminamos con ideas mezcladas y un poco ambiguas que quizás funcionan para nosotros, pero no para una investigación criminal seria. De hecho, en Estados Unidos, los psíquicos y videntes suelen ser llamados para esto, pero muy rara vez se llama un cartomante. ¿Por qué es esto? No creo que sea solo por el hecho de usar las cartas, ya que a muchos les parecería poco científico. Creo que es porque nos falta un método más definido para hacer que nuestras lecturas sean útiles en este tema. Además, decir como yo creo o mis espíritus guías me dijeron o me han dicho, quizás no ayuda a que nos tomen en serio en una investigación criminal. Déjenme contarles rápidamente una experiencia con mis estudiantes. En una ocasión les di pistas sobre un crimen histórico para que intentaran resolverlo con las cartas. Al principio no acertaban mucho, pero después de ajustar la forma de interpretar las cartas empezaron a dar en el clavo o a ser más certeros, revelando incluso detalles que solo la investigación reales habían encontrado anteriormente. Para mí fue claro ejemplo de que cómo la cartomancia bien aplicada puede abrir nuevas perspectivas en algo tan serio como la investigación criminal. Por tanto, quiero compartir cómo podríamos usar la cartomancia desde otro aspecto y quizás de forma efectiva en la investigación criminal. Les explicaré el modo de codificación de investigación criminal, haremos una comparativa entre el tarot y el Lenormand y también hablaremos de ciertas cartas que identifican a ciertos asesinos, a la misma vez que hablaremos de un formato de cartas para poder aplicarlo al aspecto de la investigación criminal. Por tanto, espero que la idea les parezca tan interesante como a mí. Empecemos. Antes de adentrarnos de lleno a lo que es la investigación o la comparativa de tarot con el Lenormand, vamos a hablar de los paralelismos entre la investigación criminal y la tirada de cartas. Empezamos aquí con el aspecto de la recolección de evidencias y selección de cartas. En la investigación criminal, al comienzo de la investigación, nosotros siempre vemos que se recopilan pruebas, se identifican pistas. Cada elemento recolectado es una pieza de rompecabezas. Eso comparado con la cartomancia, de manera similar, al realizar una tirada de cartas, se seleccionan las cartas que van a formar parte de la lectura. Cada carta es una pieza de información
esotérica que puede aportar significado a la consulta. Igualmente tenemos el aspecto del análisis de evidencia comparado con la interpretación de cartas per se. En la investigación criminal, cada pista se analiza cuidadosamente. Este análisis requiere comprensión, experiencia y a veces intuición para conectar los puntos. Comparado con la tirada de cartas, al interpretar las cartas, se examina su simbolismo, su posición y relaciones con otras cartas. Al igual que en la investigación criminal, esto requiere habilidad, conocimiento y una cierta intuición. En el aspecto de construcción de teorías y la creación de la narrativa de la interpretación de cartas, en la investigación criminal se va basando en la evidencia. Los investigadores formulan teorías sobre lo sucedido. Estas teorías deben ser coherentes y respaldadas por la evidencia. Comparado con la cartomancia o la tirada de cartas, de forma análoga, las lecturas de las cartas construyen una narrativa o historia igualmente. Esta narrativa debe influir o fluir de manera lógica, uniendo las interpretaciones individuales de las cartas en un mensaje coherente. Seguidamente vamos con la revisión de ajustes comparado con la clarificación y profundización de la tirada de cartas. En una investigación criminal, a medida que surgen nuevas evidencias, las teorías se ajustan y reafinan. A veces es necesario replantear la comprensión del caso. Comparado esto con la tirada de cartas, durante una lectura pueden surgir nuevas preguntas que requieren cartas adicionales para clarificar o profundizar, ajustando la interpretación inicial. Aquí es cuando nosotros vemos cuando el cartomante puede estar tirando más cartas para poder encontrar ese objetivo. Finalmente, tenemos la conclusión o la síntesis final, que sería el aspecto de la cartomancia. En una investigación criminal, finalmente se llega a una conclusión basada en la evidencia y el análisis. Esta conclusión puede llevar a una resolución del caso o posiblemente a la aprehensión de un sospechoso. En la tirada de cartas, comparado con la investigación criminal, la lectura culmina en una síntesis de lo que las cartas han revelado, ofreciendo una respuesta o dirección sobre la consulta realizada. Ahora vamos a hablar sobre la comparativa de cartas, tarot y Lenormand. Mirando las cartas en sí, vamos a hablar de los pros y en contra en referencia a la investigación criminal. En el tarot, los pros, el simbolismo profundo que estas cartas tienen, con su rica simbología, pueden ofrecer vistas profundas y multifacéticas útiles para entender las complejidades de un caso criminal. En la exploración de motivaciones y la psicología, los arcanos mayores en particular pueden ayudar a explorar aspectos psicológicos o motivaciones detrás de un crimen. En la visión holística, el tarot puede ofrecer una visión holística del caso, ayudando a ver cómo diferentes elementos están interconectados entre sí. Para los contras, el factor está en la interpretación abstracta. La naturaleza de la simbología del tarot puede resultar demasiado abstracta para obtener respuestas directas o específicas. Igualmente, la interpretación subjetiva del tarot puede variar significativamente dependiendo del lector y de los conocimientos que éste tenga del tarot, lo que puede llevar a conclusiones ambiguas. Sin embargo, cuando hablamos de el Lenormand en el mismo contexto de pros y contras, en el Lenormand la concreción y claridad, las cartas Lenormand son más directas y ofrecen respuestas más concretas, lo que puede ser útil para obtener detalles específicos en una investigación. La facilidad de combinaciones entre cartas, la forma en que se leen las cartas en sí del Lenormand, pueden proporcionar una narrativa clara de eventos y o relaciones. Igualmente, el ideal para detalles específicos, que lo es notorio el Lenormand, puede ser más efectivo
para responder preguntas específicas de dónde y cómo. Ahora, los contras comparado con el tarot, hay menos profundidad psicológica. Esto puede ser tan eficaz como el tarot, pero para explorar las motivaciones o el trasfondo psicológico de los involucrados podría venir corto el sistema Lenormand. También está la limitación para interpretaciones más amplias. Puede no ser tan adecuado para obtener una visión general o holística de un caso comparado con el tarot. Lo que sí podemos decir en cuestión a la combinación o la comparación entre el tarot y el Lenormand es que el tarot es para el porqué, o sea que puede ser más útil para entender las motivaciones subyacentes, el aspecto de las emociones y las dinámicas psicológicas del crimen o del criminal. En cambio, el Lenormand es más bien el cómo y el dónde, donde puede ser más efectivo para detalles concretos y específicos como la secuencia de eventos o la ubicación de objetos o personas. Lo que sí puedo decir en cuestión a la comparación de estos dos sistemas es que ambos sistemas, con sus respectivas fortalezas y limitaciones, pueden complementarse en una investigación criminal ofreciendo una perspectiva más completa y matizada del caso. Hablemos ahora de la importancia de la codificación del lenguaje, especialmente en el aspecto de investigación criminal. En la investigación criminal es un proceso meticuloso que depende de la interpretación precisa de la evidencia y del testimonio para construir un caso sólido. De forma similar, la cartomancia se basa en la interpretación de las cartas y la intuición para revelar verdades ocultas. En ambos campos, la codificación del lenguaje actúa como un puente entre los dos datos o los datos brutos y su interpretación significativa. Para los efectos de investigación criminal con la cartomancia, yo he dividido las cartas o las he codificado en 6 puntos en que vamos a hablar de ellos. Primeramente tenemos la estructura narrativa. La codificación del lenguaje en la cartomancia ofrece una estructura narrativa que puede ser paralela a la línea de tiempo de una investigación criminal. Cuando hablamos de conexiones no obvias, esto puede también permitir que las cartas ayuden a los investigadores y lectores de cartas ver conexiones no obvias, abriendo nuevas vías de pensamiento. En la psicología del crimen en sí, el tarot puede ayudar a entender la psicología detrás del crimen o del criminal, mientras que en el Lenormand puede ayudar a enfocarse en los detalles más específicos. En la comunicación y el reporte facilita una forma única de comunicación, hallazgos y teorías dentro de un equipo de investigación o entre un cartomante y un consultante. El aspecto de intuición y evidencia. En ambos campos, la intuición juega un papel importante, sin embargo, debe ser equilibrada por la evidencia tangible, algo que la codificación del lenguaje ayuda a equilibrar. En el aspecto de entrenamiento y experiencia, similar a las capacidades que reciben los investigadores criminales, los cartomantes también deben aprender a codificar y decodificar sus herramientas para obtener resultados significativos. El aspecto de la codificación del lenguaje, por lo tanto, es una herramienta vital tanto en la cartomancia como en la investigación criminal. Nos va a permitir a los profesionales en cada campo interpretar y comunicar nuestros hallazgos de manera efectiva, lo que puede ser específicamente poderoso cuando estos dos mundos se encuentran en la búsqueda de la verdad. Miremos aquí unos ejemplos respecto a la codificación. En el tarot, con su rica simbología, arquetipa presta un lenguaje visual que puede ser mapeado a conceptos de la investigación criminal. Por ejemplo, aquí la carta del colgado puede representar un caso estancado, mientras que la carta de la torre podría simbolizar un evento disruptivo en la investigación. La codificación del lenguaje aquí permite a los investigadores o a los interesados en la cartomancia traducir el simbolismo arcano en hipótesis investigativas. Mientras tanto,
con el aspecto del Lenormand. El contraste del Lenormand con su enfoque más literal proporciona imágenes claras y directas. Su lenguaje decodificado es menos sobre simbolismo y más sobre hechos y detalles concretos. Una carta como la cruz puede indicar fácilmente que hay una carga o un desafío en la investigación, mientras que con la ancla podría representar la necesidad de estabilidad o llegar al fondo de un asunto. Para los efectos del lenguaje que debemos usar con las cartas en un aspecto de investigación criminal, aquí se han dividido entre la autopercepción y el comportamiento, la descripción física y apariencias, trastornos psiquiátricos, motivos y delitos, evidencia física y la geografía. Miremos unos ejemplos, incluyendo criminales de la época que se adaptan a estas codificaciones. Primeramente tenemos aquí la carta del Hierophante del Tarot y la carta del libro de Lenormand. En autopercepción y comportamiento, especialmente del criminal, este sigue un código o sistema de creencias, puede ser igualmente autodidáctico y sigue las reglas impuestas. Como en el aspecto del Hierophante, representa dogmas, estructuras, creencias rígidas y sigue un código, al igual que el libro puede ser autodidacta, conocimientos ocultos, reglas escritas y misterios internos. Un ejemplo práctico de esto sería el aspecto de David Berkowitz, que era el hijo de Sam en 1970 en el estado de Nueva York. El perfil de este criminal era un asesino en serie y también un pirómano. Afirmó recibir órdenes de un perro poseído por un demonio. El sistema de creencias de este individuo creía en mensajes ocultos y tenía una conexión distorsionada con fuerzas superiores. En el aspecto autodidáctico, estudió sus crímenes muy detenidamente, dejó cartas en escenas del crimen con referencias simbólicas. Este también seguía un código, justificaba sus actos con su propia lógica y creencias místicas. En el aspecto del comportamiento ritualístico de este individuo, mantenía patrones en sus crímenes, reforzando su percepción de misión. En relación con la policía, este disfrutaba del juego mental, enviando mensajes desafiando a las autoridades. Este caso ilustra cómo una mente criminal puede estructurarse bajo la creencia de un sistema propio reflejado en la combinación o en el uso de la carta del Hierophante y del libro. Seguimos adelante con la descripción física y apariencias del individuo. En este caso, el colgado, la carta del colgado, tiene una apariencia suspendida, gestos extraños y mirada intensa o posiblemente un aspecto desalienado del individuo. Igualmente la cruz, la carta de la cruz del Lenormand, puede representar la carga emocional, un rostro marcado por el sufrimiento y posiblemente presión de peso o de culpa. Un ejemplo clásico de este tipo de descripción física en cuestión a un criminal tenemos a Charles Manson. Este creó un culto y asesinó a una pareja muy reconocida en Hollywood. El perfil de él se consideraba el líder de la secta La Familia Manson, instigador de múltiples asesinatos durante el 1969. La apariencia física, como pueden ver, desaliñado, cabello largo y enmarañado, barba descuidada y mirada penetrante. El rostro marcado es una expresión sufrida con signos visibles de desgaste emocional y espiritual. En cuestión al lenguaje corporal de este individuo, tenía posturas inusuales, miradas fijas y penetrantes y gestos perturbadores. Solía tener una marca en la frente, posiblemente de una suástica, en la que reforzaba su imagen de sacrificio y martirio. El aura de dolor de este individuo, su presencia causaba incomodidad, reflejando su carga interna y creencias externas. Charles Manson encarna realmente la esencia del colgado y de la carta de la cruz, proveyendo una imagen de martirio, dolor
y desajuste, elementos que usó para manipular y controlar a su secta. Seguidamente seguimos con el aspecto de los trastornos psiquiátricos del criminal en sí. Aquí tenemos la carta de la rueda de la fortuna y la carta de las nubes. La rueda de la fortuna puede estar hablando de cambios bruscos de humor, ciclos, comportamientos impredecibles, mientras que la carta de las nubes puede estar reflejando un aspecto de confusión mental, dualidad de pensamientos turbios o personalidades ocultas, o lo que nosotros conocemos como doble personalidad. Un ejemplo de estas dos cartas en aspectos de criminales en series tenemos aquí a Edmund Kemper, que se consideraba el asesino de coeds o de estudiantes universitarios en 1970. El perfil de este individuo era un asesino en serie y era un necrófilo, conocido por asesinar estudiantes universitarias y inclusive a su propia madre. Los trastornos múltiples diagnosticados con personalidad antisocial y psicopatía. La dualidad de personalidad, honestamente, era un hombre educado, inteligente y articulado en público, pero extremadamente violento en privado. Las oscilaciones de humor de este individuo pasaban de tranquilo a cortes a explosivamente violento, reflejando cambios drásticos. La relación con su madre en sí era una relación de amor y odio extremo, principal detonante de su conducta. La frialdad post-crimen de este individuo confesó sus actos sin remordimiento alguno, mostrando una desconexión emocional total. Los simbolismos en sus crímenes, este guardaba trofeos actuando en ciclos repetitivos. Edmund Kemper refleja honestamente un conflicto de la rueda de la fortuna y la carta de las nubes, viviendo entre extremos emocionales y una mente fragmentada entre el control y el caos. Seguidamente vamos a hablar aquí de los motivos delictivos de un criminal o posiblemente de la escena en sí. Aquí tenemos la carta del emperador y la carta del oso del Lenormand. El emperador siempre va a reflejar un aspecto de deseo de control absoluto, una dominación estratégica y calculada, mientras que el oso va a representar una autoridad extrema, posesividad, necesidad de imponer miedo y posiblemente respeto. Un ejemplo de asesino en serie era el famoso Joseph James DeAngelo, conocido como el Golden State Killer. El perfil de este criminal era realmente un violador, un asesino y ladrón en serie responsable de más de 50 agresiones sexuales y 13 asesinatos. El deseo de dominio de este individuo era atacar a parejas, atando al hombre para ejercer control total sobre ambos. La planificación meticulosa de este criminal observaba a sus víctimas y estudiaba sus rutinas antes de atacar. La mente autoritaria, disfrutaba del poder psicológico, atemorizando a sus víctimas incluso después del ataque. La doble vida. Este hombre era un policía retirado. Utilizó su conocimiento de la ley para evadir la justicia. Por lo tanto, se hizo bien difícil que este hombre fuera aprendido por más de una década. La necesidad de control continuaba enviando cartas burlonas a la policía y a las víctimas buscando mantener el dominio. La frialdad y persistencia de este individuo cometió crímenes durante más de una década, como mencioné anteriormente, sin ser atrapado. Este ejemplo de Joseph James DeAngelo encarna la combinación de la carta del emperador, al igualmente que la carta del oso, en el aspecto del Lenormand, simbolizando el poder, la autoridad y el control estratégico que definieron su reinado de terror. Seguimos adelante con el aspecto de la evidencia física. ¿Cómo podremos usar las cartas en evidencia física? Aquí tenemos la carta del mago y la carta de la zorra. El mago nos está hablando del aspecto de la manipulación, del engaño, el uso de habilidades para ocultar o desviar la atención de parte del criminal hacia el crimen o ser aprendido. En cambio, la zorra, que es una carta de astucia, trampas, estrategias calculadas, pueden indicar también igualmente objetos usados para confundir.
Un ejemplo de este tipo de evidencia física puede haber sido demostrada por el criminal en serie Dennis Rader, conocido como el BTK, asesino en serie. Lo que el BTK o K significa atar, torturar y matar. El perfil de este asesino, para poder hacer una comparación con la carta del mago y de la zorra, era un asesino en serie que operó en Kansas, conocido por su firma BTK, ¿ok? O BTK. La manipulación de las escenas de este individuo montaba escenarios para despistar a la policía y desviar la investigación. Él igualmente usaba el uso de trucos. Dejó pistas falsas, objetos engañosos para confundir a los investigadores. El mensaje a la policía que él dejaba, él enviaba cartas, poemas y acertijos, burlándose y desafiando a las autoridades. El engaño público de parte de él mantuvo una fachada de ciudadano ejemplar, esposo, padre y líder comunitario. Su astucia policial jugó con la policía durante años, disfrutando del juego del gato al ratón. Su autoengaño fatal, que fue lo que realmente llevó a su captura, este fue capturado al enviar un disquete o un CD con metadatos que revelaron su identidad. Dennis Rader encarna la combinación o las cartas del mago y la zorra, destacando por su habilidad para manipular tanto la escena del crimen como a la policía, convirtiéndose en el engaño en una herramienta principal. Finalmente tenemos la codificación del aspecto de la geografía. Aquí la emperatriz y el jardín pueden expresar lugares geográficos. Por ejemplo, la emperatriz puede estar hablando de aspectos de naturaleza, campos, áreas rurales, tierras fértiles, mientras que la carta del jardín del Lenormand puede estar hablando de parques, espacios públicos y de áreas respectivas. Ahora, en el aspecto de las combinaciones, o mejor dicho, de la interpretación del tarot o el Lenormand en una tirada, esto puede dar algunos aspectos en referencia a coordinación de geografía, lugares o la escena del crimen en sí. Ahora, si nosotros fuéramos a explicar esta carta en aspectos de criminales que usaban aspectos de la naturaleza o de geografía, tenemos tres ejemplos muy peculiares. Aquí tenemos el primero, Herbert Mullin, del 1972 al 1973, relacionado con áreas boscosas y naturales. En otras palabras, sus crímenes siempre estaban relacionados con ese aspecto. El perfil de este asesino era en serie motivado por delirios religiosos. Creía que los sacrificios humanos evitarían terremotos, o sea, que mataba con el tal de que no se creara un terremoto en el área donde él estaba. La geografía en este aspecto cometió la mayoría de sus crímenes en bosques, senderos, áreas rurales de Santa Cruz, California. El vínculo con las cartas, honestamente conectado con la naturaleza, la emperatriz y los espacios abiertos que expresa la carta del jardín. En el medio tenemos aquí a Gary Ridgway, el Green River Killer o el matador o el asesino del Río Verde, desde el 1980 al 2001. Este cometía los crímenes relacionados con ríos y áreas verdes. El perfil de este asesino en serie, él usaba áreas cercanas a ríos o al río verde del área en el estado de Washington para deshacerse de sus víctimas. La geografía siempre escogía lugares aislados cerca de ríos, bosques y espacios públicos. En referencia al vínculo con las cartas, paisajes naturales que expresan la carta de la emperatriz y espacios abiertos que demuestra la carta del jardín. Finalmente tenemos el Zodiac Killer o el asesino del zodiaco en California en 1968 al 1969, relacionado con zonas creativas o recreativas. El perfil del asesino en serie que atacaba parejas en sitios públicos como parques y zonas de picnics. La geografía en el aspecto de este asesino, sus crímenes se dieron en áreas recreativas, estacionamientos y miradores públicos. El vínculo con las cartas, igualmente espacios naturales y públicos, tanto con la emperatriz
como igualmente con el jardín. En estos momentos vamos a hablar de los esquemas de tiradas para investigación criminal. Vamos a hacer una comparativa entre el Lenormand y el aspecto de cómo usaríamos el tarot en este tipo de investigación criminal. El Lenormand, usualmente nosotros vemos tiradas de formatos de líneas de 5, como ven en el lado izquierdo, o usamos un formato de 3x3 o el estilo de lectura de caja, que sería el 3x3, 9 cartas en este caso. La carta amarilla indicaría un sujeto en el medio. La limitación de este tipo de tirada es que para una investigación criminal tendríamos que estar tirando este tipo de formatos una y otra vez, lo cual sería tedioso y bastante largo. Por lo tanto, en ese caso, lo que yo hice fue asemejar lo que es una investigación criminal. Usualmente en la investigación criminal, nosotros vemos a los investigadores que tienen todo tipo de evidencia en la pared. Por lo tanto, cuando vine en cuestión al aspecto de hacer la tirada, pues simplemente se creó este tipo de tirada que ustedes ven aquí. Esta conlleva las 21 cartas o 22 cartas del arcano mayor. ¿Okay? A esta carta tirada yo le llamo el ojo que todo lo ve o the eye that sees all. En este caso, comparado con muchas tiradas, aquí con esta tirada, aunque yo la divido en pasado, presente y futuro por el esquema que ustedes ven aquí, igualmente la parte donde se comienza realmente es en el centro o en el iris del ojo, porque esta va a ser nuestra escena de crimen. Ahora, si nosotros viéramos esta tirada en forma de cartas del tarot en sí, supongamos que en la posición número 22 tenemos la gran sacerdotisa, referente al crimen en sí. La gran sacerdotisa nosotros podemos describirla como una mujer de mediana edad, con cabello largo y oscuro, piel pálida y ojos enigmáticos. Si usáramos en la carta del Lenormand sería la carta de la mujer. Ahora, en la posición 7, en este caso la carta del emperador. Esta es la evidencia física. El emperador, con su connotación de estructura y control, indica que el crimen fue cometido con un objeto que denota poder y autoridad. Esto podría traducirse a una alma de homicida de naturaleza contundente o estratégica. Más aún, que haya sido una ejecución por mandato de alguien con las características del emperador. Podría también expresarse con la carta del oso del Lenormand en esta posición. La posición número 6, que es en sí la geografía del lugar del crimen. Aquí tenemos supongamos que tenemos la carta del carro. El carro aquí sugiere un crimen en movimiento o que involucró un uso de un vehículo, lo que en lenguaje policíaco se interpretaría como la escena del crimen móvil o rutas de escape y traslados. En este aspecto, si usáramos la carta del Lenormand, podríamos usar prácticamente la carta del barco, que se podría presentar en esta posición igualmente con el mismo significado. En las posiciones 2 y 5, que habíamos hablado de la evidencia del primer impacto, supongamos que tengamos la carta del mago y tenemos la carta de la fuerza en estas dos posiciones. Aquí el mago implica el uso de engaño o destreza, mientras que la carta de la fuerza sugiere un acto de agresión física. Policialmente hablando sería el modus operandi calculado o la evidencia de confrontación física en sí. Aquí podríamos también ver la carta de la zorra y de la carta del látigo en estas dos posiciones, con el mismo significado. Seguimos por la posición 3. Aquí es lo que nosotros miramos como el daño lateral. Aquí la carta de la estrella podría indicar que hubo una utilización de sustancias posiblemente químicas o líquidos que aún no están definidos. Esto también puede ser usado como pistas relevadas como resultado del crimen. En términos policiales, como resultados no intencionados que avanzan la investigación. Igualmente podríamos ver la carta de la estrella del Lenormand en esta posición. Ahora, en la posición número 4, que habíamos dicho anteriormente que podía ser la posición de un testigo, de un posible testigo, aquí tenemos la carta del ermitaño. Esta puede representar a alguien con conocimientos claves,
pero que prefiere mantenerse aislado. Esto sería un testigo reacio o en lenguaje policíaco. Aquí podría expresarlo también con la carta del libro. Las posiciones 15 y 14 que hablamos anteriormente de pistas colaterales al crimen. Aquí tenemos la carta del colgado en la posición 15 y la carta de la torre en la posición 14. El colgado sugiere una perspectiva al elemento de espera, mientras que la torre presenta una interrupción catastrófica del caso. En la investigación, sería evidencia secundaria pendiente de interpretación y acontecimientos repentinos que afectan el caso. Aquí, si usáramos el Lenormand, podríamos tener la carta de los lirios y la carta de las ratas del Lenormand, que podrían también tener la misma identificación que las cartas del tarot en esta posición. La posición 21 y 8, las cuales hablamos de las intenciones del criminal en sí. Tenemos la carta de la temperancia en la posición 21 y el hierofante en la posición 8. La temperanza puede indicar un enfoque equilibrado o moderado en los actos del criminal, mientras que el hierofante sugiere una acción con tendencias a ciertos principios o dogmas de ejecución de este criminal hacia la víctima. Serían motivación contenida o posible justificación ideológica del criminal. Aquí también podríamos estar representadas con las cartas del Lenormand de la cruz, ¿cómo se dice? De la casa por la temperanza y la cruz por el hierofante. Seguimos adelante con la descripción del criminal. La carta 18, que sería el criminal en sí, tenemos la carta del loco, o sea que podría indicar ese personaje. Este representa al criminal como alguien impredecible y sin miedo a las repercusiones. En el ámbito policial sería el sospechoso principal, con comportamientos erráticos y tendencias impulsivas. Aquí podríamos usar prácticamente la carta del perro del Lenormand para representar esta posición. En la posición número 19, la cual habla de la autopercepción y el comportamiento del individuo, imaginemos que tengamos la carta del sol del tarot. Esta muestra al criminal viéndose a sí mismo de manera positiva, posiblemente desconectado de la gravedad de sus propios actos. En términos policiales, es una autoimagen delirante del sospechoso. Igualmente podría usar las cartas del sol del Lenormand en esta posición. En la posición número 17, aquí tenemos la descripción física y apariencias del criminal en sí. Supongamos que tenemos la carta de los amantes en esta posición número 17. Los amantes podrían implicar que el criminal tiene una apariencia encantadora o engañosa. Policialmente hablando, sería sospechoso con doble vida o dualidad en su presentación pública. La carta aquí de las flores del Lenormand podría estar en esta posición indicando lo mismo. La posición número 20, los trastornos psicológicos o psiquiátricos del individuo, tenemos la carta de la luna. La luna refleja posiblemente trastornos mentales engañosos o confusión. Esto sería el perfil psicológico del sospechoso con posiblemente psicopatologías. Igualmente, la carta de la luna de la Lenormand podría estar en esta posición. La posición número 16, aquí tenemos los motivos delictivos del individuo. En esta podríamos tener la carta del diablo. El diablo sugiere motivaciones oscuras y compulsiones, al igual de una adicción o dependencia, ya sea sustancias o comportamientos aberrantes. En el lenguaje policíaco serían motivaciones subyacentes o perturbadoras del caso. La carta de la serpiente podría estar en esta posición número 16. Para desarrollar cómo se desenvuelve la investigación, tenemos aquí la posición 9, 13 y 12. Aquí es el desarrollo en sí de la investigación. Digamos que tengamos la carta del juicio, la emperatriz y el mundo. El juicio va a representar la fase decisiva de la investigación, mientras que la emperatriz es la abundancia de pruebas y el mundo en sí la resolución global del caso.
En términos de investigación, sería el punto de inflexión en la investigación, lo que llamamos el análisis de evidencia y el cierre del caso. Estas se podrían también representar con la carta del juicio, la carta de la gualdaña, la carta de la emperatriz representada por el anillo y la carta del mundo representada por la llave del Lenormand. Finalmente tenemos la posición 10 y 11 que hablamos sobre la captura del criminal, o la posible captura del criminal entre estas dos posiciones. Aquí tenemos la rueda de la fortuna en posición 10 y tenemos la carta de la justicia en la posición 11. La rueda de la fortuna indica un cambio repentino que lleva a la captura, mientras que la justicia representa el proceso legal posterior de este crimen. Policialmente, esto sería la detención inesperada y procesamiento legal de sospechoso. Aquí la rueda de la fortuna podría ser sustituida con la carta del trébol, mientras que la justicia podría ser sustituida con la carta de la carta. Detrás de la posición 22, que sería la carta oculta, tenemos la carta de la muerte. Aquí simplemente sugiere una transformación profunda relacionada con el caso. En el lenguaje policial, ser la eminente resolución del caso que lleva a una nueva fase en la investigación. Aquí la carta del ataúd del Lenormand podría sustituir esta carta. Pero ahora, con este tipo de tiradas, tengan en cuenta que cada posición, cada carta del arcano mayor van a estar codificadas en alrededor de 6 aspectos. O sea que al tú saber la codificación de estas cartas, especialmente si se viera de esta manera, cartas en sí del tarot, al tú saber la codificación exacta de estas cartas, cuando caigan en estas posiciones, tú vas a saber si esta carta está hablando de una cosa o de la otra. Entonces, no importa qué carta caiga ahí, tú vas a tener una descripción física, tú vas a tener un modo o un motivo del delito, vas a tener todos los aspectos que yo he mencionado de las codificaciones, dependiendo de qué carta caiga ahí, ya que todas las cartas del arcano mayor van a estar divididas y codificadas en todos esos aspectos. Igualmente las cartas del Lenormand, las 36 cartas del Lenormand pueden estar identificadas en esos aspectos de codificación que hablamos anteriormente. Por lo tanto, lo que yo quiero proponer aquí es, número 1, tienes que crear una codificación específica para poder hacer una investigación criminal. Tienes que evitar el caer en conclusiones en el aspecto de empatía o en el aspecto de lo que usamos mayormente de que los espíritus guías me dijeron. Eso no va a florecer en un aspecto de corte real. Por lo tanto, tú tienes que aprender el lingo policial igualmente que sabes la codificación específica de las cartas. Este tipo de tirada se ha puesto en experimentos en mis grupos, en los cuales ha sido bastante exitosa simplemente con el uso de las codificaciones y con el uso de la interpretación, buscando desde el crimen, el criminal, cómo lo hizo, los aspectos colaterales y cómo viene a concluirse el caso. Por lo tanto, aunque se ven muchas cartas en este aspecto, también tenemos que tener en consideración que podríamos usar las miradas de los caracteres y los personajes de las cartas del arcano mayor para también dar pistas. Honestamente hablando, esto puede ser posible si tenemos todo eso bajo control. Y yo tengo fe que en el futuro podría usarse un cartomante para una investigación criminal que hasta este momento no se ha usado, pero yo sé que si se emplean ciertas cosas para que este tipo de investigación sea un éxito, podríamos realmente lograr resolver un crimen. Ahora, llegamos al final de nuestra ponencia. Teniendo en cuenta que la cartomancia es una herramienta de exploración eterna, ya que cada día, en cada situación o vuelta de la vida, encontramos un nuevo uso, incluyendo la investigación criminal. Este tema puede ir a un nivel sumamente profundo. Si nos sentamos a mirar las cartas como evidencia que podrían conducirnos a un hallazgo
con el cual podemos extender nuestra ayuda, no solo a quien nos pide una lectura habitual, sino también ayudar a una víctima a obtener resolución y cierre de su existencia para su familia, mediante la investigación criminal. Lo dejo con una frase de Agatha Christie. Si se estudia un problema con orden y método, no hay dificultad en resolverlo. Les dejo igualmente para todos aquellos interesados un PDF de apoyo en el cual pueden tomar y utilizar, y lo he preparado de tal manera que tiene todas las codificaciones de las cartas de tarot como también del Lenormand, conjunto con diapositivas de esta ponencia, y para que ustedes puedan utilizarlas y ponerlas en prácticas. Hasta este momento les doy las gracias a el Congreso Internacional de Tarot de Brasil y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Recuerden, tanto el Lenormand como el Tarot son herramientas de constante estudio y aplicación. Nunca limiten su herramienta a simplemente un solo uso. Tal vez en el futuro ustedes puedan utilizar esto para investigación criminal, pero mientras tanto, sigan utilizándolo para seguir expandiendo el conocimiento y también sus usos. Será hasta la próxima. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta luego.